Bueno, chiquillos y chiquillas, estoy, voy a presentarles ahora de manera virtual la clase correspondiente a fricción. Si bien ya hemos estado viendo fricción y haciendo una introducción, no les he pasado formalmente toda esta presentación y la idea ahora es hacer un repaso general y hacer ejercicios. Este PPT está modificado respecto al que está subido a Canvas, así que atentos, atentas a las diferencias y desarrollos de ejercicios que existen. Eso ya va hacia el final de la clase. Y quisiera también agradecerles por la comprensión y la suspensión de la clase. Sí, más de alguna persona no le será muy cómodo ver videos en vez de asistir a clase y le pido disculpas ante eso, sinceras. Ahora bien, en esta oportunidad y al igual que en otras oportunidades, intentaré hacer una clase online un poco más corta de lo habitual debido al formato, debido a las necesidades de parar, de tener que ver algo nuevo, qué sé yo. La idea es que corresponda a un tiempo habitual de clase. Entonces, espero que no salga de fondo. Tengo la lavadora funcionando. Hice una prueba de sonido antes y no sonaba, así que creo que va todo bien. Voy a cerrar aquí. Ya chiquillos, chiquillas, habíamos estado viendo fricción y les contaba que la fricción era la componente horizontal, perdón, en realidad paralela a la superficie de la fuerza que representa la interacción entre una superficie, un contacto, un apoyo sobre el cuerpo que nos interesa. Por ejemplo, acá si nos interesa la caja, cuando analizamos qué le hace el suelo a la caja, siempre poníamos una fuerza normal a la superficie porque el suelo no deja penetrar a la caja. Pero a la vez, en esta oportunidad, cuando consideramos las rugosidades, y si aquí hay un zoom, ¿cierto? Y esto no está perfectamente liso, esas rugosidades igual impiden, dificultan el movimiento de esa caja en el movimiento no solo perpendicular, sino también paralelo a la superficie. Luego ahí aparece esa componente nueva, que es la fuerza de roce. El, si yo voy a hacer un DCL en las rugosidades, me podré dar cuenta que los contactos entre rugosidades van a tener múltiples componentes de fuerzas que si yo hubiese considerado que las superficies eran lisas, hubieran sido múltiples componentes en cada punto de contacto verticales para esta superficie horizontal, o sea, perpendicular a la superficie, y cuando las sumo todas queda una sola normal. En cambio, en este caso se ve que por las rugosidades las fuerzas apuntan hacia todos los lados, y si yo las sumo todas, entonces aparece la normal, la vertical y esa horizontal, que sería la fuerza de roce. Tengan presente sí que los contactos entre distintas rugosidades, distintos problemas y la magnitud y la relación entre la normal y la fuerza de roce es distinta dependiendo siempre de las cargas externas que no tienen que ver con la superficie de análisis sobre el cuerpo de análisis. Por ejemplo, acá por la fuerza F, debido al peso, debido a todo eso, el contacto en las rugosidades va a ser distinto. Por tanto, la fuerza del suelo o normal y roce sobre la caja también. Acá hay una representación de una caja con su respectivo peso y una fuerza de algo que está queriendo moverla hacia la derecha. Y en el suelo hay una representación, o sea, lo que hace el suelo sobre la caja, una representación clásica de una fuerza distribuida normal y una fuerza distribuida de roce. Fíjense que la fuerza distribuida de roce no se ve como la normal, pero es porque está siempre en la cara que estamos viendo como una sola línea. Pero si le ponen ojo, hay flechitas de distinto tamaño acá en el diagrama de la izquierda. También es una fuerza distribuida. Entonces, como les decía, la fuerza de Rosse y la normal son componentes de la resultante del suelo sobre la caja, que acá está señalada con la letra E. También vimos que cuando no trabajamos con partículas, sino con cuerpos rígidos, esta resultante, la suma de todas estas fuerzas distribuidas y descompuestas y representadas como una sola fuerza, el sistema equivalente más simple, donde el momento es cero, ¿cierto?
tiene que ser un punto que no queda justo al medio, como asumíamos anteriormente, sino que queda corrido hacia la derecha, de modo que esa resultante, ese peso y esa fuerza realicen momento cero respecto a cualquier punto. Así se puede asegurar que, que el cuerpo está en equilibrio. Con todo esto disponible, yo les contaba en clases que si la distancia a la que tiene que estar respecto al medio, esa fuerza R, o sea, este punto A, esa distancia se mide con X. Si yo hago los cálculos de sumatoria de momento igual cero, por ejemplo, sumatoria de momento en A igual cero, el X me debe dar un valor igual o inferior a la distancia entre este punto de la mitad y el extremo del cuerpo, porque si el X me da mayor, significa que no es posible que se ejerza la fuerza R fuera del cuerpo porque es del suelo sobre el cuerpo, es debido al contacto. Por lo tanto, eso significaría que no puede haber momento sumatorio de momentos cero. Eso quiere decir que el cuerpo rotaría, lo que se conoce como volcamiento. También observamos que la fuerza de roce, como ven, es una componente de la resultante del suelo sobre la caja o sobre el cuerpo en cuestión. Y hay una relación entre la normal y la fuerza roce porque son componentes de la misma fuerza y esta relación se escribe con el ángulo phi. No es otra que, fíjense que esta fuerza roce es este mismo cateto que está acá abajo, del triángulo entre N, FR y R. Por lo tanto, tangente de phi es igual a FR partido N. Esa es una relación que se da en todo momento. Lo que es nuevo, o sea, aparte de eso, es que si bien esa fuerza roce va a depender siempre del valor de P, porque si yo quiero que esté en equilibrio, el fuerza roce va a equilibrar a P. Entonces, si P va creciendo, si P es 0, FR es 0. Si P vale 100, FR es 100. Es una recta. Eso va a suceder para que esté en equilibrio el cuerpo. Pero siempre, siempre, siempre vamos a tener que la tangente de phi es la fuerza de roce dividido la normal. Recuerden que la tangente de phi es, si esta es la resultante, la suma de estas dos, phi es este ángulo. Ahora bien, esa tangente de phi va a tener un valor máximo, que es cuando está a punto el cuerpo de salir del equilibrio. Y ese valor máximo, ese phi máximo, esa tangente de phi máximo se conoce como el coeficiente de roce estático. Fíjense que si yo despejo acá, la fuerza de roce es igual a ese tangente de phi por lo normal. Entonces, cuando es máximo, ahí tenemos FR estático max. Eso va a ser igual al coeficiente de roce por la normal. En todo el resto de los momentos, cuando el cuerpo está en reposo, o sea, la fuerza de roce estático siempre va a ser menor o como máximo igual a ese valor. Cuando está a punto de moverse, le vamos a llamar movimiento inminente y eso va a ser entonces, vamos a tener esa equivalencia. Y cuando el cuerpo esté en movimiento, les contaba hace una semana que el coeficiente de roce disminuye y se conoce como el coeficiente de roce cinético. Aquí le vamos a poner fuerza de roce cinético. Y tiene que ver con que cuando los cuerpos ya se están moviendo, esas rugosidades se aplanan debido a las interacciones entre los dos cuerpos. La temperatura sube, los cuerpos se dilatan, las rugosidades se aplanan y al cuerpo en cuestión, por ejemplo, la caja, le cuesta menos avanzar respecto a la superficie. Por eso, si ya sabemos que pasamos el roce estático máximo, ya estaríamos en el movimiento, en la condición dinámica, y aquí siempre la fuerza roce vale un poco menor que el máximo estático. Entonces ahí está la relación. Acá igual yo les mostraba en clases que podemos hacer una aplicación y analizar una caja en una superficie inclinada justamente, simplemente debido al peso. Justamente en ese diagrama de cuerpo libre se puede observar que para esas condiciones, acá la fuerza se va para allá según vimos en clases porque el peso ejerce una componente en la dirección contraria, ¿cierto? Quiere mover la caja hacia abajo. Entonces aquí, si vemos, son elementos de dos fuerzas, porque está solamente la fuerza del suelo y la fuerza de peso. Entonces, ese elemento de dos fuerzas tiene que ser dos fuerzas que están en la misma línea de acción.
Esa es la resultante. Entonces aquí se puede observar que se vuelve a repetir esto del ángulo phi. Entonces, y ese ángulo phi, si yo veo la geometría y lanzo la normal que está así que tienes es vertical, justamente este ángulo, si yo lo puedo copiar aquí, ponen que esté 90, este sería 90 menos phi, y por lo tanto, como estos dos son 90 grados, 90 menos phi más phi es 90. O sea, el ángulo de la rampa me permitiría encontrar el coeficiente de roce estático. ¿Qué quiero decir? Como vimos en clases, yo agarro una rampa, la empiezo a inclinar con un cuerpo encima, midiendo el ángulo, y cuando llegamos al ángulo, o sea, al momento en que ese cuerpo empieza a moverse, medimos el ángulo y ahí tenemos, ya, ese sería el máximo phi para el cual la fuerza de roce no puede ser más grande que eso en el reposo, por lo tanto, ese es el coeficiente de roce estático. O sea, en resumen, justo el ángulo de la rampa es el ángulo entre la normal y la resultante del suelo sobre la caja. Por lo tanto, la tangente del ángulo de la rampa es el coeficiente de roce estático cuando está a punto de moverse. Y existe esa misma analogía para la fricción cinética o dinámica, como dice aquí abajo. Aplicaciones para el roce, una de las grandes aplicaciones son las cuñas, y las cuñas son elementos que están, ya sean cónicos o ¿cómo decirlo? Como prismáticos. La idea es que debido a la fricción, las superficies de una cuña, que son superficies, están diseñadas con ángulos apropiados. Esa cuña la puede empujar o jalar y debido a la fricción en sus otras caras va a poder generar alguna transmisión mecánica a las otras piezas. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, con este dibujo de acá atrás, de acá a la derecha, aquí hay un problema así. Pensemos que aquí esto no tiene pared, ya justo acá. Por ejemplo, yo esta caja A la puedo levantar ejerciendo una fuerza, por ejemplo, tomando con una cuerda y levantando eso. Pero existe la posibilidad de ocupar esta cuña y en esta cuña, por ejemplo, empezar a empujar hacia la derecha y debido a ese empuje y debido a la fricción aquí, a la fricción y la normalidad aquí, a lo mejor poder generar la fuerza necesaria para levantar esa caja, siendo que esta fuerza puede ser más chiquitita que la que yo tuviera que ejercer acá. Esa es más o menos la noción. ¿Ya? La idea aquí se ve un esquema súper simple donde a una cuña, la cuña aquí sería la B, aquí la cuña celeste, se le ejerce una fuerza P. Y debido a sus interacciones acá con las superficies, se generan dos resultantes que no son perfectamente normales, sino que tienen una componente normal, como se ve aquí, y un roce en ambos lados. Y como bien saben, como esto es lo que se ejerce sobre la cuña por acción y reacción, yo podría analizar las otras dos superficies y saber que aquí entonces se están generando estas. A lo mejor esa fuerza de roce o esa misma normal son útiles para lo que yo quiero hacer aquí. Bueno, aquí pasaría lo mismo ya en forma simétrica. A lo mejor son útiles para el propósito mecánico que yo tengo. Otra aplicación importante es que cuando trabajamos con cilindros, con cualquier superficie que sea curva, que esté en contacto con cuerdas, cables, correas, ese contacto también tiene rugosidades, entonces también tiene fricción. Por ejemplo, la transmisión por correas que ven aquí a la izquierda, esa transmisión de correas que está rozando aquí con los tambores, ¿cierto? Que están siendo impulsados, por ejemplo, en este caso por un motor eléctrico y llevado este movimiento, por así decir, esa transmisión de potencia a otro elemento, a otra máquina aquí. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Que debido a la fricción interna, las tensiones en ambos lados de esta correa, de esta banda, no van a ser las mismas. Lo mismo que pasa acá, lo han visto aquí esto en distintos tipos de aplicaciones, me imagino que se lo podrán imaginar en el, cuando tienen que atracar un barco, ¿cierto? Y ocupan una cuerda enrollada. Toda esta cuerda con este cilindro está teniendo contacto, son superficies rugosas, entonces también va a tener algún efecto de la fricción. Que vamos a ver que la tensión en este lado de la cuerda va a ser distinta a la de acá. Y pasa algo parecido con cadenas también,
dividido la fricción en ambos lados va a ser uno más tenso que el otro. Es por eso que vamos a conocer que dividido esto va a aparecer un lado tenso y un lado flojo. También ustedes pueden observar sobre la bicicleta, ¿cierto? Cuando están pedaleando, la cadena que va por encima se tensa, mientras que la de abajo se ve un poquito más floja. De hecho, pueden con la bicicleta pueden mover el pedal y el de arriba se siente tenso y tocan el de abajo se siente mucho más deformable. Entonces, en este PPT ustedes pueden revisar el análisis matemático. No vamos a entrar en detalle ahora en cómo se obtiene eso, pero simplemente observen que cuando se ejerce una fuerza T1 acá, bueno, visto de cualquier lado, pero por ejemplo, ya, vean, pensemos que esta correa, perdón, este tambor está queriendo girar, se le está ejerciendo un movimiento, perdón, un momento de una fuerza MO en sentido horario. Entonces, debido eh, esto que se quiere imprimir, este tambor se quiere imprimir a partir de la correa, o sea, T2, T1 están queriendo girar horario este tambor. Si yo hago un análisis sobre el tambor, voy a tener la fuerza de roce apuntando en la dirección horaria, por así decir. O sea, voy a tener, si yo hiciera entonces, un análisis de esto, debido a lo que quiere hacer la tensión, la cuerda, yo saco la cuerda y el roce tendría que apuntar así, en todos los puntos de contacto, más su respectiva normal. Entonces, si yo hago el análisis en la cuerda, va a quedar como se ve abajo, por acción y reacción. Normal es hacia la cuerda, o la correa, perdón, y la fuerza de roce en ese sentido. Tengan presente aquí que si yo hago la sumatoria de fuerzas debido a las normales, no sucede nada con T1 y T2. Las normales son tales que permiten que T2 sea igual a T1 con distintas direcciones. Pero al introducir el roce, ese roce, cuando hago la sumatoria, genera un cambio entre T1 y T2. Y ese cambio es como análogo a decir que esta fuerza de fricción no es tan así, pero habría que hacerlo algebraicamente. Ayuda a la tensión uno, por lo tanto la tensión uno es más chica que la tensión 2. La tensión 2 es el lado que jala y debido a la fricción en el otro lado de la correa tiene una tensión más pequeña. Y eso se tiene que evaluar con esta expresión. El lado tenso es igual a la tensión del lado flojo por la exponencial del coeficiente de roce. Estático si está en reposo. Si no hay deslizamiento, a eso me refiero, el tambor sí se puede mover, pero si la correa no desliza respecto a ese tambor o a ese cilindro, ese es el coeficiente de roce estático. Si deslizan, es el cinético. Por el ángulo de contacto, donde el ángulo de contacto es el que está aquí. Yo tiro la normal en el último punto de contacto de esta correa con el tambor, tiro esa normal hacia el centro, lo mismo por acá, y ese ángulo que va desde la cuerda T2 a T1 es el ángulo beta. Y tiene que escribirse en radianes. Ya un ejercicio de esto lo vamos a ver el viernes, ¿sí? Por el momento vamos a ver ese ejercicio de roce ahora, ese de la superficie inclinada, vamos a ver este de los libros que viene con su desarrollo y solución, y también este de acá, que tiene una superficie inclinada, pero no se trata de cuerpos de correas que envuelven a los cuerpos. Ya, eso vamos a ver ahora lo que queda. Ponemos un poquito de pausa, chiquillos, voy a buscar agüita y vengo. Muchas gracias por la espera. Aquí entonces voy a resolver estos ejercicios. Entonces, fíjense en este caso, dice calculen la fuerza de roce y dan distintos valores de F.
Entonces, lo primero, bueno, dan la masa, los coeficientes de roce estático, cinético y distintos valores de F. Entonces, si yo hago el diagrama de cuerpo libre y esto se ejerce una fuerza F así, como les mostré antes, tiene que haber una fuerza resultante del suelo sobre la caja, que va a estar compuesta por la normal y la fuerza de roce. Aquí va a haber un ángulo phi. Y si yo quisiera aquí, tendría que encontrar esa distancia X. Eso simplemente. Entonces, si yo hago la sumatoria de fuerzas en el eje Y, igual cero, o también una pausa, chiquillos, chiquillas, porque me llegó algo. Ya, lo siento, que estoy de vuelta. Entonces, hago la estática aquí. De aquí me da que la normal es el peso. Consideramos que G es aproximadamente 10 metros por segundo, 10 metros segundo cuadrado, entonces la masa es 10 kilos, vamos a poner 10 newtons. Lo voy a encerrar en paréntesis cuadrado para no enredar con el normal. Mientras que si hago la sumatoria de fuerza en X, recuerden que siempre a mí me gusta sumar en esas direcciones positivas, no, y tengo que señalar las coordenadas. Sí. Y en este caso siempre entonces va a ser más F menos FR es igual a cero. Entonces F tiene que ser igual a FR. Nada más que eso. Entonces caso uno. Y dice F es 20. Por lo tanto, FR es 20. Pero ¿qué tengo que considerar? FR tendría que ser 20 para compensar, para poder equilibrar al cuerpo que está sometido a 20 newtons. Entonces yo tengo que evaluar cuál es el roce máximo que puede ejercer el suelo sobre la caja cuando está en reposo. Entonces ese es la fuerza de roce estática máxima. Y ese es el coeficiente rosestático, que es mu sub s, que es 0,3, el que está acá arriba, por la normal, que es aproximadamente 100. Y eso me da 30. Entonces, si el suelo puede hacer hasta 30 newtons, ¿cierto? Y me dice que tiene que en este ejercicio ser 20 newtons. ¿Cuánto vale la fuerza de roce? 20 newtons. Porque recuerden la fuerza de roce. ¿Dónde está el lápiz? Se me perdió. Ahí está. La fuerza de roce puede ser, va equilibrándose con F hasta que llegue a un máximo. Y ese máximo, en este caso, sería 30. Después se va a algún valor más chico. Entonces estamos aquí en 20. Todo ok. Fíjense que en 2 pasa, yo evalué la gravedad con 10. Ya acá habría una diferencia si la gravedad hubiese sido 9,8. Si me dice F es 30, la fuerza de roce debe ser 30 y tiene como máximo 30. O sea, está en movimiento inminente. Pero en el caso este, y tenemos FR no puede ser 50, porque tiene como valor máximo 30. Como ya se pasó los 30, eso quiere decir que el cuerpo ya se empezó a mover. Por lo tanto, el roce sí o sí, cuando ya se está moviendo, es lo como sale aquí al lado, ese valor mu sub k por la normal. O sea, sí o sí acá el roce va a ser 0 por 0,2 por 100, 20 newtons, y baja. O sea, la sumatoria de fuerzas en X es distinta a cero, sino que es 50 menos 20, o sea, es igual a 30. Vamos a ver en la siguiente semana que eso es lo mismo que la masa, los 10 kilos, por la aceleración. Por lo tanto, en este momento el cuerpo tiene una aceleración de 3 metros partido segundo cuadrado. Para este ejercicio se indique si el bloque está o no en equilibrio.
Fíjense que tenemos dos casos, F0 y F140. Ya hicimos este DSL en clase, así que lo voy a hacer un poquito más rápido. Simplemente se agrega esta fuerza F. Y fíjense que aquí tenemos que considerar cómo va el roce. Entonces, en el caso 1, cuando F vale 0, si esto es 0, significa que la única fuerza que quiere mover este cuerpo en la dirección paralela a la rampa sería la componente del peso que está en esta dirección. Igual lo hicimos en clase. Mg sería seno de alfa y este de aquí, de ahí sería mg coseno de alfa. Porque aquí está el alfa, que viene de aquí. ¿Recuerdan la resultante? La misma. Entonces, como la única componente que quiere mover la caja en la dirección paralela es la del peso, que es hacia abajo, el roce se opone a ello y va hacia arriba. Luego, el bloque está o no está en equilibrio, tendríamos que decir aquí con la sumatoria de fuerzas en este eje X, voy a señalarlo hacia arriba, X'. Para eso, o sea, vamos a evaluar si está o no, vamos a tener hacia arriba menos mg seno de alfa más FR igual 0. Entonces FR tiene que valer mg 15 por 10, voy a aproximar la gravedad, y alfa es 45. Seno de alfa es raíz de 2 medios. Y tenemos que ver si eso supera o no al máximo que lo mantiene estático. Y el máximo que lo mantiene estático es mu sub s por la normal. Y para el diagrama, para la sumatoria de fuerzas en el eje Y positivo, tendríamos n menos mg coseno de alfa. Por lo tanto, la normal es mg coseno de alfa. Eso es igual a la masa es 15 por 10 por raíz de 2 medios, que es 45 grados, alfa. O sea, ¿cuánto es FR máximo? Estático, perdón. Estático va a ser 0,5 por la normal, que es 15 por 10 por raíz de 2 medios. Fíjense desde ya que la máxima es la mitad de la que tiene que ser aquí arriba. Entonces, ¿está o no está en equilibrio? No, porque el roce necesario para equilibrar el sistema tiene que ser más grande, el doble más grande que el máximo. O sea, en este caso, la fuerza roce no vale eso, sino que vale el coeficiente de roce cinético por la normal, que está, le voy a poner aquí n, que está allá. Ahí. Mientras que en el caso 2 hay que tener mucho ojo porque aparece el mismo diagrama de cuerpo libre, pero tenemos una diferencia, porque ahora aparece una fuerza más, estoy copiando la anterior, aparece una fuerza más que va hacia arriba en esa dirección. Entonces tenemos que observar primero, ¿qué es más grande? ¿mg seno de alfa o f? Entonces evaluemos acá, mg seno de alfa es 15 por 10 por raíz de 2 medios. Esto es 150 por 0,707. 150 por 0,707, mientras que F es igual a 140 newtons. Entonces, claramente acá podemos ver que es más grande mg seno de alfa. Por lo tanto, eso quiere decir que sigue queriendo el cuerpo moverse hacia abajo y el roce sigue estando así hacia arriba. Vale, le puse una R grande al roce. Entonces, teniendo eso presente, se puede observar que la normal sigue siendo la misma y cuando hago la nueva sumatoria de fuerzas en X positiva hacia arriba, me va a dar la misma ecuación de antes, pero ahora voy a tener que sumar F. Entonces, para que esto esté en equilibrio, FR tiene que ser igual al valor de mg seno de alfa, que era 150 raíz de 2 medios, menos 100, más 100, ¿qué hice más? Ay, me equivoqué. Lo dije al revés, chiquillos, chiquillas. Sí, algo me hacía clic. Voy al tiro, al tiro, al tiro. Listo.
La cosa es que, ojalá se hayan fijado, F es más grande que mg seno de alfa. 150 por 0,7 es 110, ¿cierto? Entonces, como F es más grande, quiere moverse la caja hacia arriba y el roce, por lo tanto, va hacia el otro lado. Por tanto, en esta ecuación FR va negativo y esto me queda negativo y esto me queda positivo. Y esto claramente es menor que el máximo. Claramente es menor que ese máximo que está justo arribita de esto. Justo menor, es menor que 0,5 veces 150 raíz de 2 medios. Así que ahí sí está en reposo. ¿Cómo vamos? Entonces, vamos a estudiar este caso. Dice, este caso donde hay múltiples superficies en contacto, hay múltiples análisis de fricción. Por ejemplo, si tenemos estos tres bloques donde están conectados, o sea, están en contacto, vamos a tener contacto aquí, aquí y aquí. Por lo tanto, tenemos tres superficies rugosas que están donde tengo que considerar fricción. Y si se fijan, las tres tienen coeficientes de roce estáticos distintos. O sea, ya tengo presente que las características de la superficie son distintas. La fricción depende, el coeficiente de roce estático depende de ello. Y tenemos el cuerpo superior con un cable, con un alambre conectado aquí a tierra. O sea, está fijo ahí, no dicen nada sobre que el cable se pueda romper. Entonces vamos a pensar que este está estable, ese bloque ahí no se va a mover. Y el bloque del medio es jalado con una fuerza P. Entonces dice, ¿cuál es el valor P máximo justo que puede tener esto antes de que se genere un desplazamiento? Entonces tengan presente aquí que pueden pasar dos cosas. Fíjense que este cuerpo que voy a llamar uno no se mueve, ¿cierto? Porque está con el alambre. Y dos casos pueden pasar. O se mueve solo el cuerpo 2 y el 3 se mantiene quieto y se mantiene quieto porque el roce acá puede ser muy fuerte en este punto de abajo. O bien se mueve el 2 con el 3 juntos debido a eso. ¿Y por qué? Debido a que este roce no es suficientemente grande como va a soportar lo que es el roce de acá, jalaría al cuerpo 3. Pero antes de eso, para mostrarles que los análisis pueden ser súper distintos, voy a hacer un análisis pensando que P es igual 0. Esto no es el ejercicio, ¿sí? Solamente este tiene fines conceptuales didácticos, ¿ya? No es el ejercicio, para quien vea después un pantallazo de esto y no entienda por qué hice esto. Entonces, ¿qué pasa si el P es 0? Tenemos que tener presente que si yo hago los 3 DSL, en los 3 va a actuar el peso de cada bloque. Fíjense aquí, voy a poner el cuerpo uno le dije al de arriba, ¿cierto? Entonces va a tener en su centro, bueno, estamos considerando esto como una partícula, no vamos a considerar volcamiento. Cada una actúa a su peso. Y en cada una, por supuesto, como los cuerpos están en contacto, antes de pasar a roce hubiésemos dicho, bueno, el cuerpo 2 sobre el uno va a ejercer, no va a dejar ser penetrado, entonces va a aparecer una normal, que le voy a poner normal uno por acción y reacción iría así. Aquí lo mismo, el mismo análisis con el cuerpo de abajo. El cuerpo de abajo no va a querer ser atravesado. Y finalmente el cuerpo 3 con el suelo, o la rampa inclinada. Entonces ahora, debido al peso, y acá, perdón, hay un alambre, entonces hay una tensión. Entonces ahora tengo que agregar la fricción, pero para agregar la fricción tengo que pensar hacia dónde se quieren mover los cuerpos, ¿sí? Entonces
Claramente podemos ver, o sea, no claramente, pero el cuerpo de arriba, como yo les dije, no se va a mover. Entonces, si el cuerpo de abajo se quiere mover hacia abajo, el cuerpo del medio, el de 50 kilos, el número 2 se quiere mover hacia abajo, o sea, me refiero a abajo en la rampa. Entonces, el cuerpo de arriba no quiere moverse hacia abajo, entonces va a oponerse a ese movimiento. Entonces, el cuerpo de arriba sobre el cuerpo 2 generaría entonces esta fuerza de roce que le voy a poner uno para seguir el mismo nomenclatura a la normal. Y por acción y reacción, entonces ahí yo estoy seguro que esto tiene que ser así, porque fíjense, el cuerpo del medio quiere mover el cuerpo de arriba hacia abajo, por eso la fuerza de roce aquí va en esa dirección, pero y el cuerpo de arriba quiere mover hacia, no quiere dejar que baje el cuerpo de abajo, por eso se iría así. Pero ¿qué sucede aquí? Aquí abajo. Y claramente lo que yo estoy considerando aquí en el cuerpo 2 es que debido al peso va a querer bajar. ¿Sí? Debido al peso, recuerden que el peso, lo voy a hacer aquí, va a tener componentes así y así. Entonces, ese peso quiere hacer bajar al cuerpo. Como quiere hacer bajar, pero el cuerpo uno se opone, por eso FR1, yo creo que si aún así quiere bajar y este lo mantiene en equilibrio, el cuerpo 3 a lo mejor también va a querer frenarlo, ¿cierto? Tendría que frenarlo así, lo que quiere decir que el cuerpo 2 sobre el 3 quiere moverlo hacia abajo también, al igual que su peso, y el suelo no quiere moverse hacia abajo, está estático, ¿cierto? La rampa misma, entonces se opone al movimiento, este era Ferrados, perdón. Eso. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si M3G, M3 hubiese sido muy, muy, muy grande? Imagínense, 1000 kilos en vez de 40. La flecha FR2 a lo mejor te hubiese tenido que ir hacia arriba, porque es probable que el FR3 no pudiera ser tan grande como para equilibrar los 1000, y para que pueda estar en equilibrio, el otro cuerpo empezaría a actuar oponiéndose al movimiento, o sea, el cuerpo 2 sobre el cuerpo 3. Entonces FR2 cambiaría de sentido y lo que diría que el bloque al medio querría moverse hacia abajo, o sea, debido a FR2. Entonces, lo que quiero mostrar acá es que es dinámico este asunto de hacia dónde va la fuerza de roce, pero no hay ningún problema con eso si yo pienso que la fuerza de roce es una incógnita. Porque si la fuerza de roce es incógnita, no importa sentido o dirección. Me refiero positivo, dirección positiva o negativa, ¿ya? Resolución de ecuaciones entrega el sentido correcto. O sea, si es positivo, es en el sentido que lo puse. Si es negativo, es en el opuesto. Ahora bien, ¿qué pasa si yo quiero decir que la fuerza de roce es mu S por N? ¿Cuándo voy a decir eso? ¿Lo voy a decir siempre? No siempre. Solo esto es correcto cuando la fuerza de roce es estática, es la estática máxima. O sea, ahí va a ser mu S sub N. Y cuando yo sepa por alguna razón que la fuerza de roce estática es la máxima, entonces yo voy a decir es que el coeficiente de roce por la normal y tengo que establecer el sentido correcto. O sea que cuando yo reemplace por lo que está acá, ay, perdón, lo que acabo de anotar acá abajo, cuando yo reemplace por esto y diga, ah, sí, por alguna razón yo sé que es el máximo, eso de ahí no. Eso de ahí no me va a servir, porque yo estoy reemplazando por el valor de la fuerza rosa. Yo estoy diciendo vale 0,3 por n, 0,5 porque sí. Ahí tengo que poner sí o sí el correcto. Por lo tanto, el decir que la fuerza rosa es máxima estática es bien aparejado con el yo sé que el movimiento inminente del cuerpo está haciendo en esta dirección, por lo tanto el roce tiene que ponerse ahí. ¿Ya? Y no puedo tener esas dudas como las que acabo de plantear aquí en el ejercicio de la izquierda. ¿Cómo lo vamos a reconocer? Resolvamos el ejercicio. ¿Cuál es el P máximo? Fíjense que si ahora el P es máximo, eso quiere decir que estoy aumentando y aumentando y aumentando P y yo quiero mover el bloque 2.
Recuerden, este es el bloque 2. 1 y 3. Si quiero mover el bloque 2, entonces los otros dos bloques, porque yo quiero buscar el máximo para el cual esto generaría movimiento, los cuerpos 1 y 3 se opondrían a ello. No quieren moverse con él, no se les está ejerciendo la fuerza P a ellos directamente. Por eso es que los sentidos a priori tendrían que ser así, de FR1 y FR2. Y por acción y reacción tienen que ir hacia abajo los otros. Por supuesto que la única superficie que me queda analizar es la rampa que ejerce esa fuerza hacia arriba porque no quiere que el cuerpo baje, ¿cierto? Se opone a ese movimiento. Esos serían a priori, pero no tengo que todavía confirmar que son así, pero tienen sentido. Pero ¿qué pasaría si el cuerpo 3 tiene una masa muy grande? A lo mejor también se quiere mover hacia abajo, que se quiere mover más que P. Ay, ay, ese es otro tema. Ahora bien, yo planteo como son puntos, no estoy considerando dimensiones ni cuerpos rígidos, entonces lo que tengo que hacer ahora es considerar las sumatorias de fuerzas en X y en Y, en los ejes inclinados, por supuesto, para cada uno de los cuerpos. Entonces, si se fijan, ahí están las tres ecuaciones, para X y para Y, donde, ojo acá, que las n que no tienen subíndices son newtons, es la unidad de medida. Entonces, igual que en el plano inclinado que les mostré antes, cada peso se puede descomponer en mg seno del ángulo, que era 30 grados, y mg coseno del ángulo. ¿Sí? Cada mg. Es por eso que aquí aparecen, por ejemplo, en el eje X, están sumando positivo aquí así, lo positivo así, así. Esos son los sentidos positivos en los cuales se está sumando. Por eso aparece M1G seno de 30, la componente en X de este vector azul, acá arriba en el primer DSL, ahí ese componente. Tenemos también a FR1 que también apunta hacia abajo y estoy sumando positivo hacia allá y T sería negativo. Fíjense que me quedo con una ecuación. Todas las que vengan así con líneas segmentadas es porque no puedo encontrar la respuesta. Esa sería una ecuación que falta resolver. Si yo resuelvo en el eje Y, encuentro el valor de N1 y pasa algo parecido en las otras dos. Encuentro el valor de N2 y de N3, pero me quedan estas tres ecuaciones con líneas segmentadas, donde contemos las incógnitas. Pero aquí viene lo importante para proceder, tal como tendremos que resolver los ejercicios. ¿Cuántas incógnitas hay? FR1, T, FR2, FR3 y P. 1, 2, 3, 4 y 5. Y siento que tenemos la ecuación 0, la ecuación 1 y la ecuación 2. Tenemos tres ecuaciones, de 5 incógnitas, tres ecuaciones. Me falta ahora resolver, tengo que sumarle dos ecuaciones. Justamente esas dos ecuaciones, para buscar ese P máximo, tienen que ser, esta es la parte mecánica de los ejercicios, tienen que ser reemplazos de fuerza roce por mu por n. O sea, tienen que haber dos puntos donde se alcanza el roce estático máximo. ¿Y por qué sucede eso? Sucede debido a que cuando empieza a aumentar P, empiezan a aumentar las fuerzas de roce. Pero va a llegar un punto en que P aumenta y un roce alcanza su máximo estático, pero la otra no. Luego P puede seguir aumentando y una fuerza de roce, la que ya alcanzó el máximo, se mantiene en su máximo y empieza a crecer la otra que le falta. Entonces, llega la primera al máximo, llega la segunda al máximo y ahora P, si aumenta de nuevo, significa que y ya esas dos que alcanzaron su máximo tendrían que pasar ese límite para poder equilibrar a la fuerza P y esto se mueve. Cada vez que me falten ecuaciones acá, por ejemplo, me faltan dos ecuaciones, voy a decir, hay dos puntos que físicamente tienen que alcanzar su movimiento inminente. O sea, el roce estático es máximo. De la misma manera, empieza a crecer P, crece, 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 crece. Ah, un roce alcanzó el máximo. Si lo aumento ese roce, no puede aumentar realmente. Recuerden, ese roce no puede aumentar, ese es su máximo. Entonces, si ejerzo un P más grande, voy a hacer que se mueva en esa superficie. Ah, pero acá tengo otra superficie del cuerpo que está en contacto con otra superficie. Luego hay otro roce que puede hacer esa pega. Entonces sigo aumentando P y la que ya alcanzó su máximo se queda ahí.
y empieza a crecer el otro, hasta que la segunda superficie alcance su máximo y ya, oye, ya tengo las dos superficies de la caja con su roce máximo. Si aumento P, ya ninguna va a poder resistir más, esto se va a mover. Entonces piensen en el bloque del medio, por ejemplo, con rugosidades por los dos lados. ¿Ya? Voy a hacer una cosa súper burda así ya. Un zoom de una parte como si ese fuera el bloque con rugosidad gigante. Entonces, en un momento puede ser que, por ejemplo, las rugosidades del cuerpo de arriba sean así y las rugosidades del cuerpo de abajo sean así. Entonces puede ser que las rugosidades de abajo, las caras del bloque, las caras de esto, las caras inferiores, estas choquen con las rugosidades en las caras. Fíjense, imagínense que ese bloque quiere moverse hacia abajo. Entonces va a chocar con las caras que están, esas caras, que le van a detener. Oye, detente. Pero va a ser, y arriba va a estar pasando lo mismo, pero a lo mejor esto va a llegar a un punto mucho más rápido que esté a punto de pasar por encima, de pasar de largo, porque ya están en contacto, pero ya están llegando a la cima, por así decir, las rugosidades del bloque 2, pero arriba todavía no. Entonces, como aunque acá haya llegado a la cima hasta el punto de pasar de largo, se van a quedar ahí hasta que pase lo mismo acá arriba. Y a lo mejor acá arriba todavía están resistiendo. Y todavía les falta resistir un poco más. Entonces a eso se refiere me refería recién. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que reemplazar por 2 mu por n, pero tengo 3 fuerzas de roce. Entonces tengo que decidir, pensando con la física, cuáles son los movimientos posibles. Y los deslizamientos posibles son dos. O se mueve el bloque al medio, como decía al principio, solo, entonces el movimiento inminente se daría en ese punto y en ese punto, o se mueven los dos bloques juntos, por lo tanto el deslizamiento se da acá y acá abajo. Entonces en el deslizamiento uno y aquí están las tres ecuaciones. En el deslizamiento uno, ¿qué se diría? Se reemplazaría por la fricción uno y fricción 2, que son esos dos puntos, igual a mu por n. Mu 1 por n1, mu 2 por n2. Tengo calculados los n, tengo los mu, encuentro las fuerzas de roce. Y con eso, en las ecuaciones uno y 2, recuerden que esta era la 0, en la uno y 2 reemplazo FR1 y FR2 y obtengo P y obtengo FR3, que es la otra. Entonces P yo diría, mira, P 103, ese es el valor máximo. Tengo que primero decir la otra fuerza de roce, la que no reemplacé por mu sub n, me dio 468. Pero ¿cuánto era el máximo? ¿Cuánto era este máximo? Este máximo es mu sub S3 por N3. Entonces, calculo ese valor y ese valor me dice es 459. Oye, pero esto pasó al máximo. Eso significa que ya se hubiese movido esa caja. Y yo estaba suponiendo que las otras alcanzaban el máximo. Si ya se hubiese movido esa caja, significa que esta caja ya estaba moviéndose, no es ese deslizamiento. Entonces, este resultado es incorrecto. Entonces voy a probar el otro, donde las superficies 1 y 3 son las que tienen deslizamiento inminente. Entonces reemplazo por FR1, 3, FR1 y R3, perdón. Normal 1 mu 1, normal 3 mu 3. Y resuelvo nuevamente con las mismas ecuaciones y obtengo un valor P, fíjense, más chiquitito. Y si es más chiquitito, claramente ese valor no va a llevar a R2, FR2 al máximo, porque el valor que llevaba FR2 al máximo era ciento y tanto calculado en la diapo anterior. Por eso igual yo puedo demostrar, calculando el FR2 máximo, que me da menor al valor obtenido. Luego, ese es el valor de FR2 y P es el valor correcto. Y esa es la idea, chicos, chicas. Y con eso presente, yo les dije que íbamos a hacer pero ahora que están viendo el video, les dejo así que le echen una mirada, pueden poner pausa en cada diapo. Fíjense que aquí están los diagramas de cuerpo libre, aquí están las ecuaciones de equilibrio y aquí están los resultados. Entonces, para que lo puedan revisar antes de la clase del viernes. Que voy a dejar esto hasta aquí, chicos y chicas. No quería hacer el video tan largo, estamos ya en el límite. Así que ha sido un gusto y espero que puedan ver esto con calma, estudiarlo antes de la clase del viernes y que tengan una linda semana.